¿Te has sentido alguna vez abrumado por tus propias debilidades? Esos momentos en los que parece que no das la talla, en los que sientes que tus limitaciones te superan. Y si te dijera que tus debilidades no son un error, sino parte de un propósito divino que no alcanzas a imaginar aún, pero que puede cambiar tu vida para siempre? En este video exploraremos un secreto que pocos conocen. Las debilidades que tanto intentas esconder son herramientas que Dios usa para manifestar su gloria en ti. Sí, aunque te cueste creerlo, esas áreas que consideras tus mayores fracasos son en realidad puertas abiertas para el obrar sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida. Imagina por un momento que lo que hoy te pesa como un fardo sea transformado en un testimonio de victoria. Esto es lo que vamos a descubrir juntos. El propósito escondido en tus fragilidades. Hablaremos de cómo Dios usó las debilidades de hombres y mujeres en la Biblia para cumplir planes extraordinarios y cómo puede hacer lo mismo contigo. Quiero que sepas que al final de este video tendrás la clave para entender tus debilidades desde una nueva perspectiva, una que te llenará de esperanza y te ayudará a caminar con más confianza en los planes que Dios tiene para ti. Hay un poder oculto detrás de tus limitaciones que está esperando ser liberado. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Comenta aquí abajo: mi debilidad es mi fuerza en Cristo. Al hacerlo, estás declarando tu compromiso de ver tus fragilidades bajo la luz del propósito de Dios. Además, al dar un me gusta a este video, estarás ayudando a difundir este mensaje a otras personas que necesitan escuchar esta verdad transformadora. Recuerda que muchas almas necesitan estas palabras hoy, y tú puedes ser el puente que las lleve a ellas. Ahora, siéntete orgulloso porque al interactuar con este contenido, no solo fortaleces tu fe, sino que también te conviertes en un instrumento de evangelización. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para que puedas recibir más mensajes que alimenten tu espíritu y te acerquen a los planes divinos que Dios tiene para ti. Dios no comete errores y tus debilidades tienen un propósito que Él quiere revelar. Así que acompáñame en este viaje espiritual, donde descubriremos cómo Dios usa nuestras limitaciones para transformar nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Comenta paz en Cristo y prepárate porque lo que aprenderás hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición que transformará tu vida. Comencemos este estudio y descubramos juntos el mensaje de Dios para ti. La fuerza en la debilidad. La lección de Pablo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, según Corintios 12:9. El apóstol Pablo, un hombre que realizó grandes milagros y escribió gran parte del Nuevo Testamento, confesó algo que nos sorprende. Tenía una debilidad, un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero sí sabemos que lo consideraba un obstáculo. Sin embargo, al orar repetidamente para que Dios se lo quitara, recibió una respuesta inesperada. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración de Dios a Pablo no solo fue un consuelo, sino una revelación transformadora. Le mostró que sus debilidades no eran un impedimento para el plan de Dios. Al contrario, eran el escenario perfecto para que el poder divino se manifestara. Pablo, en lugar de lamentarse, comenzó a gloriarse en sus debilidades, porque entendió que cuando era débil, entonces era fuerte en Cristo. ¿Te has detenido a pensar que aquello que más te cuesta puede ser una plataforma para que Dios demuestre su poder en tu vida? Tus momentos de mayor vulnerabilidad son precisamente donde Dios tiene el espacio para actuar con más fuerza. Si todo fuera perfecto en tu vida,
¿Dónde estaría la oportunidad de ver su gracia y su amor obrando en ti? Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? Significa que no necesitas luchar para esconder tus debilidades o aparentar ser fuerte todo el tiempo. Dios no busca perfección humana. Él busca corazones dispuestos, corazones que reconozcan su necesidad de Él. Tu fragilidad es la evidencia de que necesitas a tu Creador y Él está esperando que le des ese lugar en las áreas donde más lo necesitas. Pablo nos enseña que nuestras debilidades pueden ser motivo de gozo, porque son el medio por el cual el poder de Cristo reposa sobre nosotros. Imagina que tu debilidad es como una grieta en un vaso. Es por esas grietas que la luz de Dios puede brillar. En lugar de esconderlas, Dios quiere que las ofrezcas a Él, para que su poder las transforme y las convierta en testimonio de su gloria. La lección de Pablo es clara: no huyas de tus debilidades, no las rechaces ni las niegues. Entrégalas al Señor y confía en que su gracia es suficiente para ti. Si Dios usó la debilidad de un hombre como Pablo para extender el Evangelio, así no. Naciones enteras, ¿qué no podrá hacer contigo? Ahora reflexiona. ¿Cuál es ese aguijón en tu vida que te ha hecho sentir limitado? ¿Estás dispuesto a entregarlo a Dios para que lo convierta en un canal de su poder? La fragilidad de Moisés, un líder inesperado. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Moisés, uno de los líderes más destacados de la historia bíblica, no empezó como un hombre seguro de sí mismo. Cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés inmediatamente presentó una lista de excusas. ¿Quién soy yo? No soy elocuente, soy torpe de lengua. En otras palabras, Moisés veía sus debilidades como impedimentos insuperables para cumplir la misión divina. Pero Dios no eligió a Moisés por sus habilidades, lo eligió por su disposición, aunque ésta estuviera acompañada de temor y dudas. Lo que Moisés no entendía en ese momento es lo que quizás tú también luchas por comprender. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. En el momento en que Moisés se enfocaba en sus limitaciones, Dios le recordó algo poderoso: yo estaré contigo. No importaba cuán incapaz se sintiera Moisés, porque no se trataba de lo que él podía hacer, sino de lo que Dios haría a través de él. Esta es una verdad que puede cambiar tu vida si decides abrazarla. Tus debilidades no determinan tu destino, porque el poder de Dios opera a través de ellas. A lo largo de su misión, Moisés enfrentó grandes desafíos. Desde enfrentarse al faraón más poderoso de su tiempo hasta guiar a un pueblo rebelde por el desierto, sus debilidades no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para que Dios mostrara su gloria. El Mar Rojo no se abrió por la fuerza de Moisés, sino por la obediencia de un hombre que confió en el poder de Dios, a pesar de su fragilidad. ¿Cuántas veces has sentido que no estás calificado para cumplir un propósito en tu vida? Tal vez, como Moisés, te has mirado al espejo y te has preguntado: ¿quién soy yo? Pero la pregunta correcta no es quién eres tú, sino quién es Dios. Él es quien toma lo débil, lo imperfecto y lo insuficiente y lo convierte en un instrumento poderoso para cumplir sus planes. Hoy, Dios te está recordando que tu historia no termina en tus inseguridades. Como Moisés, puedes sentir que no tienes lo necesario para cumplir con el propósito que Dios te ha dado. Pero Él no te dejará solo. Él estará contigo, guiándote, fortaleciendo tus pasos y dándote las palabras necesarias. Recuerda esto: la fragilidad de Moisés no lo descalificó, lo preparó para depender completamente de Dios.
y esa dependencia lo convirtió en un líder capaz de cambiar el destino de una nación entera. Del mismo modo, tu debilidad puede ser el terreno donde Dios manifieste su poder para impactar no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Reflexiona. ¿Qué misión o propósito has sentido que Dios pone en tu corazón, pero crees que no puedes cumplir por tus limitaciones? ¿Estás dispuesto a confiar en que Él estará contigo como lo estuvo con Moisés? Gedeón, de la inseguridad a la victoria. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Gedeón es un ejemplo perfecto de cómo Dios transforma nuestras inseguridades en herramientas para su propósito. Cuando Dios lo llamó para salvar a Israel de la opresión de los madianitas, Gedeón estaba escondido, trillando trigo en un lagar, temeroso de ser descubierto. En ese momento, Dios lo llamó varón esforzado y valiente. ¿No es asombroso cómo Dios ve en nosotros algo que ni siquiera somos capaces de ver en nosotros mismos? Mientras Gedeón se enfocaba en su baja posición social y en su incapacidad, Dios ya había identificado en él un líder y un guerrero. Cuando Gedeón recibió la misión, su primera reacción fue cuestionar: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esta pregunta refleja el sentimiento de muchos creyentes cuando enfrentan pruebas o se sienten débiles. Sin embargo, Dios le dio una respuesta poderosa. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Esto nos enseña algo crucial. Dios no espera que lleguemos preparados. Él usa lo que ya tenemos, aunque parezca poco. La fuerza que Gedeón tenía no provenía de sus habilidades, sino de la promesa de que Dios estaría con él. A lo largo de la historia de Gedeón, vemos cómo sus debilidades se convierten en oportunidades para que Dios se glorifique. Cuando reunió un ejército para enfrentar a los madianitas, Dios le dijo que tenía demasiados hombres. Finalmente, redujo su ejército a solo 300 hombres para que la victoria no pudiera atribuirse a la fuerza humana, sino al poder divino. ¿Te has sentido alguna vez como Gedeón, preguntándote cómo puedes cumplir un propósito con lo poco que tienes? Tal vez te sientes pequeño, insignificante o incapaz de hacer una diferencia. Pero esta historia nos recuerda que Dios no necesita números, recursos o talentos extraordinarios. Lo único que necesita es tu disposición. Cuando confías en Dios y te permites ser usado por Él, tus limitaciones dejan de ser un obstáculo y se convierten en el escenario perfecto para su gloria. Como Gedeón, quizás te enfrentas a batallas que parecen imposibles de ganar, pero la clave no está en tus fuerzas, sino en obedecer la voz de Dios y confiar en que su poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Gedeón: yo estaré contigo. Esa es la garantía que necesitas para enfrentar cualquier desafío que tengas por delante. Reflexiona. ¿Qué batalla estás enfrentando ahora mismo que parece demasiado grande para ti? Puedes confiar en que, con la ayuda de Dios, tu debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza. David. La victoria desde lo improbable. Pero el Señor le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia porque representa cómo Dios usa lo improbable para cumplir sus propósitos. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a ungir al futuro rey de Israel, David ni siquiera estaba presente entre los candidatos.
Mientras sus hermanos mayores desfilaban frente a Samuel, todos parecían ser opciones ideales según los estándares humanos. Pero Dios dejó claro que Él no elige basándose en la apariencia, sino en el corazón. David era el más joven de sus hermanos, un simple pastor de ovejas, sin experiencia militar ni apariencia imponente. Sin embargo, fue precisamente su humildad, su corazón dispuesto y su confianza en Dios lo que lo hizo el elegido. Este principio nos recuerda que Dios no busca perfección, busca corazones entregados. La historia más conocida de David, su enfrentamiento con Goliat, es un reflejo perfecto de cómo nuestras debilidades son el escenario ideal para el poder de Dios. Goliat era un gigante intimidante, armado hasta los dientes, mientras que David era solo un joven con una honda y 5 piedras. A los ojos humanos, la batalla estaba perdida antes de comenzar, pero a los ojos de Dios, David ya era victorioso. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo confiando en su propia fuerza, sino en el nombre del Señor. Sus palabras resuenan. Con poder, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Este acto de fe nos enseña que nuestras herramientas humanas, aunque parezcan insignificantes, son suficientes cuando están respaldadas por Dios. ¿Te has sentido alguna vez como David, enfrentándote a gigantes en tu vida que parecen insuperables? Tal vez tus gigantes son problemas financieros, enfermedades, inseguridades o temores profundos. La historia de David nos muestra que no importa cuán grande sea el desafío, cuando confías en Dios, Él te equipa para la victoria. El éxito de David no residió en su fuerza física, sino en su fe y dependencia total de Dios. Él sabía que no era su habilidad con la honda lo que derrotaría al gigante, sino el poder de Dios obrando a través de él. Este es un recordatorio para ti. No importa lo pequeño o insuficiente que te sientas, Dios puede usar lo que tienes para lograr lo imposible. Hoy, Dios te llama a enfrentar tus gigantes con fe, no con miedo. Como David, necesitas creer que lo que tienes en tus manos, por pequeño que sea, es suficiente cuando está en las manos de Dios. Reflexiona. ¿Cuál es el Goliat que estás enfrentando en este momento? ¿Qué piedras tienes en tus manos que Dios puede usar para traer victoria en tu vida? Pedro, de la debilidad a la roca firme, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, es un ejemplo de cómo Dios puede transformar la debilidad en fortaleza. En muchos momentos, Pedro mostró impulsividad, miedo y dudas, características que a simple vista podrían descalificarlo para liderar algo tan importante como la iglesia. Sin embargo, Jesús vio en él más que sus fallos, vio su potencial y su corazón dispuesto. Uno de los episodios más significativos de Pedro fue cuando negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión, Mateo 26, 69, 75. Este acto, cargado de miedo y debilidad, podría haber sido el final de su historia, pero para Jesús no fue una caída definitiva, sino una oportunidad de restauración y redención. ¿Te has sentido alguna vez como Pedro, fallando en momentos, en cruciales, sintiendo que tus errores te alejan del propósito de Dios? La historia de Pedro nos enseña que nuestras fallas no son el final, sino un lugar donde Dios puede comenzar algo nuevo. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro y le hizo una pregunta profunda. ¿Me amas? Esta simple pregunta no solo restauró a Pedro, sino que reafirmó su llamado. A pesar de su negación, Jesús lo eligió para ser la roca sobre la cual edificaría su iglesia.
Esto demuestra que el amor y el llamado de Dios no están condicionados a nuestra perfección, sino a nuestra disposición de volver a Él. La transformación de Pedro fue tan profunda que después del día de Pentecostés se convirtió en un líder valiente y lleno del Espíritu Santo. El mismo hombre que negó a Jesús por miedo predicó con valentía frente a multitudes, llevando el Evangelio a miles de personas. Su debilidad se convirtió en su testimonio y su fracaso en un ejemplo de la gracia transformadora de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Significa que no importa cuántas veces hayas caído, Dios está dispuesto a levantarte y usarte para su gloria. Lo único que necesita es un corazón dispuesto a arrepentirse y confiar en su restauración. Pedro nos enseña que la debilidad no define nuestro futuro. Lo que verdaderamente importa es cómo respondemos al llamado de Dios después de nuestros errores. Tu debilidad puede ser el terreno fértil donde Dios siembre un propósito poderoso. Reflexiona. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para que Él las transforme como lo hizo con Pedro? Puedes confiar en que su gracia es mayor que tus fallas. Ana, la fuerza en la oración persistente, y ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ana, una mujer cuya historia refleja dolor, esperanza y fe, nos enseña que nuestras debilidades pueden ser un puente hacia las mayores bendiciones de Dios. Durante años, Ana enfrentó el dolor de la esterilidad, una carga que en su época era vista como una deshonra. Su sufrimiento era agravado por las burlas de Penina, quien la provocaba constantemente por no poder tener hijos. En lugar de hundirse en la desesperación, Ana tomó su dolor y lo convirtió en una oración persistente. Fue al templo, derramó su corazón delante de Dios y le hizo una promesa: «Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida». 1 Samuel 1:11. Esta escena nos enseña algo poderoso. La oración sincera y persistente es un acto de fe que puede mover el corazón de Dios. Ana no ocultó su debilidad. La llevó a los pies del Señor, confiando en que Él era el único capaz de cambiar su situación. Dios respondió su oración y Ana dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Lo que es más notable de esta historia es que, aun después de recibir la bendición que tanto había pedido, Ana cumplió su promesa y dedicó a Samuel al servicio de Dios. Su debilidad inicial, su incapacidad para tener hijos, se transformó en un testimonio de fe que impactó a toda una nación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Tal vez estás enfrentando una situación que parece insuperable, una debilidad que no puedes cambiar por ti mismo. Pero la historia de Ana nos recuerda que Dios escucha las oraciones de un corazón sincero y quebrantado. No importa cuán imposible parezca tu situación, Dios puede convertir tu dolor en un testimonio de su fidelidad. Ana también nos enseña que las bendiciones de Dios no son solo para nuestro beneficio personal, sino para su gloria. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él, nuestras vidas se convierten en un instrumento para sus propósitos. Hoy, Dios te invita a seguir el ejemplo de Ana, derramar tu corazón delante de Él, confiar en su tiempo perfecto y cuando llegue la respuesta, usar esa bendición para glorificar su nombre. Reflexiona. ¿Qué cargas o debilidades necesitas entregar a Dios en oración? ¿Estás dispuesto a confiar en que su respuesta, aunque no sea inmediata, será siempre para tu bien y para su gloria? Job, la fortaleza en medio de la prueba. Pero Él me conoce, sabe cómo vivo y cuando me pruebe, saldré puro como el oro. Job 23:10.
La historia de Job es una de las narrativas más impactantes de la Biblia sobre cómo la debilidad, el sufrimiento y la pérdida pueden ser transformados en un testimonio de fe y restauración. Job era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, pero enfrentó pruebas que lo dejaron en la ruina total. Perdió su familia, sus riquezas y su salud. En medio de su aflicción, Job no entendía por qué estaba sufriendo tanto y expresó su dolor en sinceras palabras dirigidas a Dios. Sus amigos trataron de consolarlo, pero sus consejos estaban llenos de acusaciones, insinuando que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. Sin embargo, Job sabía que su relación con Dios era genuina, aunque no comprendiera la razón detrás de su sufrimiento. Esta historia nos muestra algo profundo. A veces, nuestras debilidades y pruebas no son un castigo, sino una herramienta que Dios usa para moldearnos y acercarnos más a Él. Lo notable de Job es que, aunque expresó su dolor y confusión, nunca dejó de confiar en Dios. Su famosa declaración de fe resuena con poder: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Este nivel de confianza desafía nuestra comprensión humana, pero nos recuerda que, incluso en nuestras peores circunstancias, Dios sigue siendo soberano y digno de nuestra fe. Al final de su prueba, Dios no solo restauró a Job, sino que le dio el doble de lo que había perdido. Sin embargo, la mayor lección de la historia no está en la restauración material, sino en la transformación espiritual de Job. Él llegó a conocer a Dios de una manera más profunda y personal, diciendo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. ¿Te encuentras atravesando una prueba que parece no tener fin? La historia de Job nos enseña que, aunque no siempre entendemos el propósito de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. Lo que parece ser una pérdida o una debilidad insuperable puede convertirse en el escenario para una revelación más profunda de quién es Dios. Dios no permite sufrimiento en nuestra vida sin un propósito. Cada lágrima, cada lucha y cada momento de debilidad son herramientas en sus manos para refinar nuestra fe y acercarnos a su propósito eterno. Como Job, puedes salir de tus pruebas puro como el oro, fortalecido y más cercano a Dios. Reflexiona. ¿Qué pruebas estás enfrentando en este momento? Puedes confiar en que, aunque no entiendas el propósito ahora, Dios está usando estas circunstancias para moldearte y bendecirte. El apóstol Juan, la fortaleza en el aislamiento. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, experimentó un tipo de debilidad que muchos temen: el aislamiento y el rechazo. En los últimos años de su vida, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar inhóspito y solitario, como castigo por proclamar el Evangelio. Sin embargo, lo que parecía ser una temporada de derrota y abandono se convirtió en una de las mayores revelaciones de la historia cristiana. En medio de su aislamiento, Dios se manifestó a Juan de una manera extraordinaria, dándole las visiones que conocemos como el libro de Apocalipsis. Este texto no solo es una profecía sobre los últimos tiempos, sino también un mensaje de esperanza y victoria para los creyentes de todas las generaciones. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Juan? Primero, que la soledad y el aislamiento no son impedimentos para que Dios obre en tu vida. A menudo, en esos momentos de debilidad, cuando todo parece perdido, Dios elige hablar con más claridad. El aislamiento físico de Juan lo llevó a una conexión espiritual más profunda con Dios. Segundo,
que lo que parece ser una derrota a los ojos humanos puede ser parte de un plan divino. Aunque Juan fue desterrado por predicar la palabra, su tiempo en Patmos le permitió recibir y registrar un mensaje que ha impactado a la humanidad durante siglos. Esto nos recuerda que Dios puede usar nuestras circunstancias más difíciles para cumplir sus propósitos eternos. ¿Te sientes solo o apartado por tus creencias o circunstancias? Tal vez, como Juan, estás en una isla emocional o espiritual, sintiéndote desconectado de los demás. Pero la historia de Juan nos muestra que Dios está presente incluso en los lugares más desolados. Tu aislamiento puede ser una oportunidad para escuchar su voz de una manera que no habías experimentado antes. Dios no necesita un escenario perfecto para manifestarse. Él puede hacerlo en medio de tus momentos más oscuros. Lo importante es que, como Juan, mantengas tu fe y tu disposición para escuchar y obedecer. Las revelaciones más grandes de tu vida podrían estar a punto de llegar en esos momentos de aparente debilidad. No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:17-18. Estas palabras que Juan recibió de Jesús son también para ti. No importa cuán solo te sientas, Jesús está contigo, y su victoria es tu fortaleza. Reflexiona. ¿Qué soledad o aislamiento estás enfrentando en tu vida? ¿Puedes creer que Dios está trabajando en medio de esas circunstancias para mostrarte su propósito y su gloria? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Hemos recorrido una serie de historias que demuestran que nuestras debilidades no son el final, sino el principio de algo poderoso cuando las ponemos en manos de Dios. Desde Pablo y su aguijón, pasando por Moisés, Gedeón, David, Pedro, Ana, Job y Juan, todos compartían algo en común. Permitieron que Dios usara sus limitaciones para manifestar su gloria. Ahora, querido oyente, quiero que reflexiones sobre lo que acabas de escuchar. Tus debilidades tienen un propósito, aunque no lo veas ahora. Cada lágrima que has derramado, cada momento en el que te has sentido pequeño o incapaz, Dios lo ha visto. Y te aseguro que Él está trabajando, incluso en este momento, para usar todo eso en tu beneficio y para su gloria. Quiero felicitarte por llegar hasta aquí. Muy pocos tienen el compromiso y la perseverancia para escuchar hasta el final un mensaje como este. Eres especial porque al hacerlo estás demostrando tu hambre por las cosas de Dios y tu disposición para ser transformado por su palabra. Quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta aquí abajo: mis debilidades son mi fuerza en Cristo. Al hacerlo, estás declarando tu fe en que Dios está usando incluso las áreas más frágiles de tu vida para cumplir su propósito eterno. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y comparte este video con al menos una persona que necesite escuchar este mensaje. Recuerda que al compartir, estás siendo un instrumento de evangelización, llevando esperanza y verdad a quienes más lo necesitan. Quiero que pienses en esto. Si no compartes lo que Dios está haciendo en tu vida, podrías estar privando a alguien de recibir una palabra que transforme su realidad. Imagina que alguien se sienta en el lugar donde tú estabas antes de escuchar este mensaje, esperando una señal de Dios. Tú puedes ser la respuesta a esa oración. Ahora tómate un momento para quedarte en silencio. Deja que las palabras que escuchaste hoy llenen tu corazón y reflexiona sobre lo que el Señor está tratando de decirte. Si puedes, inclina tu rostro, cierra los ojos y dedica unos minutos
para agradecerle a Dios por su fidelidad, incluso en medio de tus debilidades. No pauses este video aún. Deja que la música de fondo te envuelva y sea un puente para conectar tu espíritu con el Señor. Permite que su paz llene cada rincón de tu ser y que su propósito comience a revelarse en tu vida. Recuerda, tus debilidades no son un obstáculo, son una oportunidad para que Dios te muestre su gracia, su amor y su poder. Permite que Él transforme lo que consideras tus mayores limitaciones en un testimonio vivo de su gloria. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te guarde paz en Cristo.